Buenos días, Miss Frenchy. Muy buenos días con todos, buenos días. Buenos días, Miss Frenchy. Bueno, Buenos días, Miss. buenos días. Un momentito, estoy haciendo ingresar a sus compañeros. Ahora sí, espero que hayan tenido un buen fin de semana, que haya sido un fin de semana tranquilo, sin mayor preocupaciones, ¿no? Espero que hayan estado avanzando lo de su feria de ciencias también, porque ya falta poco también para la feria de ciencias. Así que espero que hayan estado avanzando, pero que también hayan tenido salud, tranquilidad en su casita, haya estado bien su familia, que eso también es bastante importante, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver la sociedad colonial, pero para eso necesito que todos estén bastante atentos, ¿sí? Porque hoy día sí tenemos que terminar, porque está programado ya para terminarlo el día de hoy. Muy bien. Comenzamos aquí. Cuando nosotros vimos, ¿no? Una imagen que tenemos ahí, vemos esta imagen, entonces nos damos cuenta de que vemos la imagen y nos damos cuenta de que hay diferentes colores de piel, que también hay diferentes rasgos, ¿ya? Hay diferentes rasgos, que también hay diferentes tipos de ropa, pero también la Miss nos dijo algo. Nos dijo de que tenían diferentes deberes y diferentes derechos, ¿no? Entonces, los indígenas, por ejemplo, tenían el deber de trabajar, ¿no? Para los españoles, y los españoles tenían derechos muchos, y los indígenas no tenían muchos derechos, realmente. Entonces, los derechos y los deberes dependían de en qué clase social eras. O sea, y tú estabas en cierta clase social, tenías ciertos deberes y ciertos derechos. Entonces, habían clases privilegiadas y clases no privilegiadas. ¿Los indígenas serían de clase privilegiada? No. Y algunos por ahí la semana pasada me preguntaron, Miss, ¿qué es un indígena? ¿No? Me escribieron también, Miss, ¿quién es un indígena? ¿Qué cosa es un indígena? Ah, lo que pasa es que los españoles, en primer lugar, tenemos que recordar que ellos creían en un principio haber llegado, ¿qué cosa? A las Indias. Entonces siempre nos decían indios, después indígenas. La cosa es que el indígena es la persona originaria de estas tierras. Nosotros, en estas tierras, ¿no? Llamadas en ese momento Tahuantinsuyo y ahora el Perú, ¿ya? Los que habitaban ahí nos decían indígenas, que eran los originarios, los verdaderos pobladores. Eran los indígenas. Los que vinieron de visita, no, bueno, es un decir, pero no vinieron de visita, vinieron pues a invadir, ¿no? A quedarse con los tesoros y todo ello, fueron los españoles, ¿sí? Pero algunos dicen, por ejemplo, los cañari, los chancas, los huancas, los chachapoya, dirían, sí, pero lo mismo hicieron, ¿qué cosa? Incas. Los incas también se quedaban con los territorios de los demás. Es cierto, y por eso que le serían cólera a los incas. Así que también esa es una historia que también ya hemos hablado de eso, de que los incas no eran muy populares con otras etnias. Vamos por aquí a la sociedad colonial. Ya vamos a la sociedad colonial. Quiere decir cómo estaba formada, si estaba formada por qué, por grupos y qué grupos tenían mayores privilegios que otros. Y ahí comienza Moya, me va a apoyar leyendo la sociedad colonial. Está bien, Miss. Gracias. La sociedad colonial estaba formada por grupos cerrados. Por ello, era considerada como una sociedad de castas, ya que la movilidad de un estrato social a otro superior era restringida. Se clasificó en Ya, hasta ahí. Muchas gracias. Ahora, me ponen palabras extrañas, dirán algunos. ¿Cuál?
cuando dice, o palabras, movilidad de un estrato social, castas, ¿qué es eso, mis? ¿Con qué se come? ¿Con cebollita o con ají? Ya te cuento. Pasa lo siguiente, que cuando te dice movilidad de un estrato social a otro es restringida, habla lo siguiente, si tú eres indígena y yo soy española, tú no te puedes comparar conmigo porque yo soy española. Tú nunca vas a poder tener los derechos que yo tengo. ¡Ah! Pero, Miren, Miss, eso es ya ser creído, ¿no? eso es lo que Eso pasaba. es ser creído. Claro, pero Presumido. ¿y los indígenas cómo crees que se sentían? Pues Ay, mal. terribles. Terribles, porque ellos habían sido poderosos, los gobernantes, sus gobernantes poderosos, y ellos pues todos no eran poderosos, pero por lo menos no eran tan maltratados como ahora. Y entonces los miraron los españoles, o sea, que estos recién vienen y todavía tienen todos los derechos. Eso no es justo, ¿no? Al revés, imagínate que Moya me diga, tú no tienes derechos y yo sí, y yo soy un indígena y yo le digo, pero usted recién ha llegado, yo soy de aquí. Sí, pero yo soy importante, yo tengo cultura y tú no. Y yo, Dios mío, ¿no? Y tú tienes que trabajar para mí, pero señora, por favor, no, trabaja, trabaja. Pasaba eso. Y seguro los españoles solamente dormían, comían y pedían. Ya, entonces, no, y estaban vigilando Miss, también, ¿ah? ¿puede ir al baño? Sí, sí, sí. Estaban vigilando de que no le saquen la vuelta, o sea, de que de repente los indígenas estén vagando porque ellos querían que trabajan todo el día sin parar y eso era demasiado. Este, Antes que vinieran ellos, no era necesario que los indígenas trabajen así, porque ellos trabajaban el campo, pero sacaban lo necesario para comer, trabajaban para hacer puentes, caminos, pero tampoco no era que todo el día sacaban y sacaban cosas o tejían y tejían, no, ellos ya hacían que hicieran trabajo por demás para venderlo, para comercializarlo, ¿te das cuenta? Sí, es cierto. ¿Y por qué te dicen que la movilidad era restringida? Porque tú no podías decir, bueno, ahora me voy a volver poderoso. Evan no podía decir, bueno, ahora yo tengo poco, pero ahora voy a tener mucho porque voy a trabajar mucho y voy a tener dinero y entonces voy a ser poderoso. No, no te dejaban, Evan. ¿No? O sea, tú trabajabas, imagínate que Evan trabaje, ¿no? Ahora sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora sí, Evan, por ejemplo, cuando sea grande, de repente dice, bueno, cuando estaba pequeño no tenía mucho, pero ahora voy a trabajar mucho y con el sudor de mi frente, con mi trabajo en esto, voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener dinero y voy a ser rico, voy a ser poderoso. Ahora sí, pero antiguamente no, porque trabajabas y seguías siendo un trabajador más sin muchos recursos porque no te dejaban surgir. ¿Ya? Entonces pasa eso, ¿sí? Pasa eso, no te dejaban surgir. Entonces tú seguías siendo pobre, pobre, pobre. Y los ricos seguían siendo siempre ricos, ¿sí? Entonces no podía ser que de la noche a la mañana ahí se hacía rico por su esfuerzo, no lo dejaban los españoles, eso es lo que pasaba. Dime, Michelle. ¿Ir al baño, Miss? Sí, Miss, Miss, dime. nuestro país era mejor porque nosotros teníamos más riquezas. Claro, tenían muchas riquezas y entonces por eso lo querían los españoles, o sea, no nos querían, sino querían nuestras riquezas. Entonces, la estratificación, o sea, cómo estaba dividida era así, república, ¿ya? Que estaba regido por leyes propias, la república de españoles, donde estaban los criollos y peninsulares. Ahora, ¿qué son criollos y qué son peninsulares? Te cuento. Criollos son los españoles nacidos en América. Así le decían antiguamente a los españoles nacidos en América, le decían criollos. ¿Ya? Y los peninsulares eran los españoles nacidos en España. O sea, habían dos tipos de españoles. A ver, un ratito. Sí, vamos a resolver, ¿sí?
Ya, ahora sí, escúchenme que están distraídos en el chat algunos. Ya, miren. Los españoles se dividían en dos clases, los españoles nacidos en España, o sea, los que vinieron de España, y los españoles nacidos aquí. Quiere decir que es que durante esos 300 años, claramente que los españoles tuvieron hijos aquí. Y esos hijos van a llamarse criollos, que son los españoles nacidos en América. ¿Ya? Entonces, y ellos tenían más derechos que la República de Indios. O sea, la República de Españoles eran españoles nacidos en España y españoles nacidos en América, que eran los criollos, pero en la República de Indios estaba conformada por los indios nobles, que eran los caciques, los que habían tenido el poder antes, ¿no? Y que todavía conservaban ciertos privilegios, no todos, pero ciertos privilegios. Indios del común, ¿ya? Que eran los indígenas que habían sido parte del pueblo, ¿sí? Entonces, esos eran llamados indios del común, pero los que habían tenido poder, que eran los indios nobles, eran los caciques. O sea, hasta los indígenas estaban divididos. Están divididos en los que son indios nobles y los indios del común o los indios del pueblo. ¿Ya? Ahora vamos a ver la estratificación, o sea, la división socioeconómica. Estaba la nobleza. La nobleza eran los peninsulares y criollos, o sea, los españoles. ¿Ya? Pero los grandes comerciantes, ¿ya? Los españoles que tenían riquezas. Después estaba la clase media, que eran los españoles que tenían cierto poder, más o menos, no tenían tanto como los de la nobleza, pero tenían. Y después venía el pueblo, donde estaba los españoles, ya, que no tenían mucho, ya, que eran de escasos recursos, ¿sí? Y que se dedicaban a oficios menores. Entonces tenemos a la nobleza, a la clase media y el bajo pueblo, ¿ya? Entonces te das cuenta de que los españoles se agrupan en españoles que tienen mucho dinero, españoles que tienen más o menos de dinero y españoles que tienen poco dinero. Y los españoles se dividen en peninsulares, que son los que nacieron en España, y criollos, que son los que nacieron en América. Muy bien, entonces tenemos eso. O sea, los españoles se habían apoderado de todo, ¿no? Y estaban en tres partes, los muy ricos, los más o menos de dinero y los que no tenían casi nada, entonces estaban agrupados en tres partes. Y nosotros que éramos la República de Indios, ¿no? Donde habían, por ejemplo, los más, con los que tenían un poquito más, de poder eran los caciques y los que eran indios del común estaban agrupados en reducciones, o sea, las reducciones eran el conjunto de indios del común, ¿ya? Sin poder, sin privilegios. ¿Ya? Tenemos organización educativa. A ver si ahí lo puede leer Chavesta. ¿Cuál es la respuesta del número 1 y 2? Ahorita vamos a ir a las respuestas. Todavía no estamos en las respuestas. Hay un ratito. Chavesta, Sí, Miss. lee número 1, características. 1. Características. Fue clasista porque solo accedían a ella los grupos dominantes. Se impartió a través de congregaciones religiosas. La educación fue memorística y dogmática. Ya, entonces, clasistas. ¿Por qué? Porque solamente los grupos dominantes podían acceder a ella, los españoles, y también algunos caciques, porque había colegios de caciques. ¿Ya? Pero solamente un grupo dominante, los que eran del común no podían. Se impartió a través de las congregaciones religiosas, quiere decir que la iglesia ayudaba a la educación, pero solamente de las clases dominantes, y fue memorística, ¿ya? No fue para analizar, sino para memorizar. Hay niveles, el colegio, Eva, lee los colegios. Los colegios se clasificaron en dos. Colegios menores, donde se educaban los hijos de los caciques, y los colegios mayores, donde se educaban a los sectores medios.
Muy bien, entonces tenemos colegios menores y colegios mayores, y en los colegios menores van a estar los hijos de los caciques. Michelle, lee las universidades. Se organizaba en facultados y los títulos que otorgaban eran de bachiller, licenciado y doctor. Las principales universidades que se crearon fueron la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la Universidad San Antonio Abad del Cusco y la Universidad San Agustín de Arequipa. Ah, mira, muy bien. Entonces quiere decir que esas universidades tienen años, ¿no? Años. Y nuestra primera universidad fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Esa fue la primera universidad y tenemos la de Huamanga, la de Cusco, la de Arequipa, ¿no? La Universidad de Arequipa, no sé si ustedes habrán ido a Arequipa, pero la Universidad de Arequipa es muy bonita. ¿Ya? Igual Arequipa, muy limpiecita también. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos aquí un refuerzo de aprendizaje. Un ratito, lo voy a voltear un momentito, ¿ya? Dime, Ashley Jerónimo, que levantaste la manito. No me equivoqué. Ah, no te preocupes. Un ratito, voy a voltear esta hojita nada más. Vamos a ver para que la puedan ver mejor cómo tienen que llenarla. Dime, Michelle Alexander. Yo estaba leyendo que dice que a los españoles nuestra independencia les causó problemas en su economía. Claro. Es más, dejaron de ser una potencia. Los españoles fueron en Europa una potencia. ¿A causa de qué cosa? Ah, un ratito que se volteó todo. Fue una potencia a causa de las riquezas que sacaban ¿de quién? De América. Pero después de dejar de tener a América como las colonias, entonces, lamentablemente para ellos, no para nosotros, perdieron todo ese poder y esas riquezas y dejó de ser una potencia. Era grande entre los grandes, España. Le ganaba a Francia, le ganaba a Inglaterra, le ganaba a Alemania, pero después cayó porque ya no tenía poder, perdió económicamente también. Entonces, aquí van a llenar eso de acá donde dice estratificación jurídica y dice la república, entonces tenían y ahí lo llenan con la información que está acá, ¿no? Por ejemplo, dice tenía ya la república, ya tenía un grupo regido por leyes propias, entonces acá le ponen tenía un grupo regido por leyes propias. La República Española estaba formado y acá le ponen criollos y peninsulares. Y acá de indios estaba formado por indios nobles y indios del común. O sea, está en la separata con lo que van a poner esto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces lo van llenando eso de ahí es como tareita. Vamos por acá. No vamos a llenarlo en clase y todo esto lo vamos a llenar en casa. Eso, ya, ese cuadrito lo llenan en casa. Esto de acá vamos a ir a llenándolo. A ver, eso lo llenamos juntos, ¿sí? Comenzamos. La nobleza. ¿Ya? La nobleza, dice. A ver, un ratito voy a sacar mi lápiz. Van llenando conmigo, porfa, ¿eh? Porque yo voy borrando, así que estén atentos, ¿ya? Yo voy borrando, si no. Un ratito. No se puede escribir aquí, qué raro. Ya, a ver, un ratito, voy a ponerlo de otra forma. Ya, ahora sí. Nobleza, dice. La nobleza era los peninsulares y criollos mestizos o los peninsulares y criollos con poder económico. Peninsulares y criollos con poder económico. Y entonces acá es la C. La clase media era los peninsulares y criollos mestizos o los peninsulares y criollos. Peninsulares y criollos. Peninsulares y criollos. Y acá los mestizos, ya quiere decir que los que se... Uy, espera. Ahora sí, disculpa. Ahora sí.
Los peninsulares y criollos mestizos quiere decir que se combinaron con nosotros, los españoles. Y eso no lo veían bien, ¿ah? O sea, que se hubiesen combinado con los indígenas no era bien visto, por si acaso. ¿Ya? La república se regía por leyes que no se aplicaban a otros grupos. La República de Españoles estaba formada por ¿quiénes? Por peninsulares Y criollos. Criollos. y criollos. Tuvieron privilegios que variaban de acuerdo a la Ley. ¿ya? Entonces, dependiendo, por ejemplo, ellos tenían privilegios, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acuérdense de que los peninsulares y criollos, si tenían, ¿qué cosa? Riquezas, ¿ya? Tenían más privilegios, ¿ya? Si tenían, si eran puros, también tenían más privilegios, ¿ya? Ese tipo, ¿has visto Harry Potter alguna vez? No, Miss. Sí, Miss, sí he visto Harry Potter. Me hace dormir, Miss. Sí, Miss. Acá les voy a dar les voy a decir una cosa, ¿ya? Una cosita que les va a sonar un poco rara, pero algo así. En Harry Potter hablan de sangre pura y de los moguls, ¿cierto? Ya. Acá también, si tú eras de sangre pura, o sea, un español que no había sido combinado con los indígenas, tenías más privilegio que un español que se había combinado su sangre con la sangre de los indígenas. Así eran, como ustedes dicen, así eran de creídos. ¿Ya? Así que entonces la riqueza y la pureza de sangre para ellos era importante, o sea, de que eran españoles netos. Esos tenían más poder todavía. La República de Indios estaba formada por, ya, indios nobles, ya, por indios nobles, ya, ¿Por caciques? y claro, que eran caciques, muy bien, indios nobles que eran caciques, y que tenían que pagar, pues, impuestos, ¿no? Tenían tierras propias y pagaban impuestos. ¿Ya? Entonces, la República de Indios estaba formada por indios nobles caciques, pero también había indios del común llamados, sus agrupaciones de los indios del común se llamaban reducciones. Terminen de copiar esta parte y me avisan, ¿ya? Por favor, terminen. Terminé, Miss. Sí, ya terminé. Yo acabé. Yo también. Miss, yo acabé. ¿Alguno le falta, por favor? Ojalá que no. Porque voy a bajar, ¿eh? Siguiente, Miss. Nada, todos terminaron. Ah, ya, miren. Sí, Miss. Sí, terminé, Miss. Ah, ya. Voy a borrar por si acaso. Ya está. Y se desapareció. Por arte de magia. Ya está. Y dice así. Escribe verdadero si es verdadero y falso si es falso, obvio, ¿no? Dice, la educación fue memorista y dogmática. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Verdadero, fue memorista Verdadero. y dogmática. Dogmática quiere decir tienes que creer en esto porque yo te lo digo, punto. ¿No? Ya está. ¿En los colegios mayores se educaban los hijos de los caciques? Falso, Falso. falso. Falso, eso es en los colegios menores. ¿La educación se brindó a través de las congregaciones religiosas? Verdadero. Verdadero. Pero ¿Los colegios menores están dirigidos a los sectores medios? falso. 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 Estaban dirigidos Contrario, eso es ¿a quién estaban contrario. dirigidos los colegios menores?
A los hijos de los caciques, a los caciques. hijos A los de los hijos de caciques. los caciques, ¿no? A los hijos de los caciques. Miss, ¿por qué no hicieron a los caciques como los otros incas que estaban ahí, los indios? ¿Por qué no hicieron Porque a los caciques como qué? los caciques ahora tienen como que ahí medio, ahí dinerito. Como que tienen Pero poder, sí. Lo que pasa es que ellos tenían un grupo o sea, tenían un grupo que los seguían. Entonces los españoles prefirieron como que respetar a los que tenían el poder, ¿ya? Los respetaban, les daban ciertos privilegios y le decían, ya, tú te quedas con tu territorio, pero tú nos sirves a nosotros todavía, tú tienes que obedecernos, pero sí, puedes quedarte con tus territorios. No te los vamos a quitar, pero tienes que pagar impuestos, tienes que obedecer y ya. O sea, como que les habían dejado ciertos privilegios, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ellos tenían a cargo un grupo, entonces preferían tenerlos contentos a ellos para que no se rebelen. está bien, mis gracias. Ya, o sea, como que los tenían medio contentos. Es más, te cuento, para darle un poquito más de dato a tus preguntas. Les ofrecieron que les iban a dar educación a los hijos de los caciques en Europa y que se los iban a llevar, nunca se los llevaron. O sea, los tenían como engatusados, como que te vamos a dar esto, el otro, para que no se rebelaran contra los españoles. Y como que los hijos de los caciques comenzaron pues a ser más cultos, leídos, letrados, ¿no? Y por eso que tenemos algunos que van a tener ciertos privilegios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que Tupac Amaru II era un cacique y él tenía privilegios y él tenía personas a su cargo y él pagaba impuestos. Y tú dirás, ¿pero qué tiene de bueno estar pagando impuestos? Pagar impuestos no tiene nada de bueno si me estoy quedando con menos dinero. Para ese momento era importante porque si pagabas impuestos quería decir que tú tenías cierto derecho, pero si no pagabas impuestos no eras parte, no eras parte de la sociedad. Entonces, sí tenía ahí alguna importancia. Miss, una consulta. ¿Eso es lo que se ha puesto en pantalla se imprime? Uy, pero eso era la semana pasada, jueves, si no me equivoco. Era del ¿cómo se llama? De lo que usted un día nos dijo para imprimir. Sí, Ok, Miss. ¿por qué las mujeres no eran admitidas en los colegios ni universidades? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Ah, les cuento. Las mujeres no eran admitidas en los colegios de las universidades porque decían que la mujer solamente se tenía que dedicar al hogar. Entonces yo les voy a poner acá, les voy a ayudar en algo, ¿no? La primera parte. Porque decían Mañana yo voy a decir. que su labor era el hogar. ¿Cómo que no te acostumbras? Mañana yo voy a hacer ahí también. Angelit, tu audio. Ujú, gracias. Angelita, apaga tu audio. Delito audio. Ya, a ver, vamos a ver. Ah, ya lo pago, yo le iba a pagar, gracias. Porque decían que su labor era el hogar y ahora ustedes van a poner su opinión. ¿Cuál es su opinión? O sea, las mujeres solamente debían saber cocinar, lavar, planchar, bordar, pero no podían saber leer, de repente sumar, restar, escribir, todas esas cosas, o de historia, o de ciencias. No. Es más, a los varones se les enseñaba lo mínimo también, nada más se les enseñaba sumar, restar, leer y algunas partes de la Biblia, nada más. Pero de ciencia, de historia, de cultura, más allá, no. Y las mujeres peor, no podían. ¿Ustedes qué opinan? A mí me parece que está mal porque también el derecho no era solamente que estar en el hogar, limpiar, hacer todo eso. También tenían que tener un momento de estudio, ¿no? No siempre el Claro. hogar. Porque, por ejemplo, ustedes ven que hay mujeres que son doctoras, que son profesoras, que son abogadas, tienen diferentes profesiones, ¿no?
Entonces es bueno de que puedan estudiar. Dime, Luana Suárez. Yo creo que un domingo, ese domingo, o sea, ayer he visto en las noticias y yo he visto en un país, no me acuerdo de su nombre, que los hombres maltrataban a las mujeres, ¿no? Y maltrataban a las mujeres, les pegaban, les castigaban y no podían hacer negocios, no, y muchas cosas que le quitaban mal a las mujeres. Y abandonaban a sus hijos mismos para que no les pasaran lo mismo que a ellas les pasa, pero dejaban que en las cosas en los militares, pero los militares ni querían a los niños porque le cogió un bebé como si fuera un perrito, lo cogió ahí de arriba, de la ropa. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que en otros países está surgiendo esta violencia. La verdad es que hace mucho tiempo que hay en algunos países estas cosas. ¿Qué cosas, Miss? Hay que no permiten a la mujer que muestre ni siquiera su rostro. O sea, por ejemplo, mi blusa es así, ¿no? Ese es el modelito, ¿no? Los hombros así. Si yo fuese a otro país así, me matan porque estoy siendo muy descarada. ¿No? Entonces sería, pues, si tu mamá, por ejemplo, se pone un BBD normal, no es cierto, pero si tú vas a esos países, la pobrecita se la llevan, ¿no? Entonces no hay no hay derechos, ¿no? Hacia la mujer completos como debería ser, ¿no? Entonces sí, está mal. O sea, a pesar de que ya estamos en el 2021, hay varios países que todavía siguen sin evolucionar con los derechos, ¿no? De todos, de la mujer, del Es como si, niño. por ejemplo, acá existieran las leyes para el derecho de la mujer, existe el derecho a no pegarle a las mujeres. En otro país, por ejemplo, no han logrado desarrollar eso y no te pasa nada si le golpeas a una mujer, por ejemplo. Francis, Dime. es que ahí también en ese país, ya me acuerdo una cosa, que ahí no permiten que las mujeres se pongan maquillaje. Ajá, sí, 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 hay mucha restricción. Miss, Dime. eso es de Afganistán. Los tabalines acaban de conseguir de vuelta el reinado, esas El cosas y por poder. eso el poder. Y están maltratando a mujeres. Un montón de militares de los países más fuertes están intentando invadirlo, pero no pueden porque son terroristas los tabalines. Sí. Dime, Michelle. Creo que en la India a las mujeres le tapan con una manta y sus padres le tienen que elegir un esposo. Miss, Sí. Ah, sí. Dime. tengo una pregunta. Te escucho. Miss, una pregunta, qué pasa? Me hizo una pregunta, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un país que sí tiene las leyes normales, que todo el mundo conocemos los derechos del niño, el derecho del hombre, el derecho de la mujer, como por ejemplo se encuentra cara a cara en un conflicto con un país que no tiene esos derechos? Ya, por ejemplo, ahorita están tratando, o sea, están tratando de, hay dos cosas, supuestamente están tratando de ayudar a esas personas que le están quitando sus derechos, ¿no? Y contra este poder Sí, que Miss, está y el derecho a tener al El menos un caso de los pan para comer, claro, ¿verdad? que está maltratándolos y todo, pero también se dice que no solamente están entrando o quieren entrar a ese país para ayudarlos, sino que también porque hay petróleo y entonces también, o sea, hay intereses ahí, pero sí es cierto de que deben tener todos sus derechos, ¿no? Que no deben Miss, si vulnerarse. Donald Trump va a ayudar a otro país, sí o sí va a pedir petróleo a cambio. Claro, muchas veces están diciendo de lo que quieren, no es más, no es tanto ayudar, sino que lo que quieren, qué cosa es llevarse pues las Petróleo. riquezas y usar de pretexto que van a ayudar, también puede pasar. Miss, ¿verdad? Y al final sí ayudan, pero a cambio de que no nos quiten mucha riqueza que podrían haber sido nuestras y podríamos habernos arreglado nosotros solitos.
Claro, es como que los españoles vengan acá y digan, no, nosotros sacamos a los incas del poder porque estaban fastidiando a los chancas, a los huancas y a los cañaris. Nosotros hemos ayudado, algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que necesitan todos es tener sus derechos, pero no los tienen muchos, como dicen algunos, en algunos países, en algunos sitios hasta se les obliga a casarse sin su consentimiento a las jóvenes, ¿no? Se les dice, ya te busqué un marido, ya, y tú dirás, no, Miss, eso es de tiempos antiguos, ¿no? Hasta ahora se vive. En algunos países no puedes mostrar ni siquiera la cara, porque es símbolo de He mucho visto en coqueteo. algunos ¿qué países, está pasando he eso? No visto que en algún, me mira, he paran visto ni que en el algunos, he visto que en algunos países obligan a las mujeres a casarse con ciertos hombres o si no van a matar a un familiar en otros Ah, todas países. esas cosas todavía pasan, ¿ves? Que nosotros lo vemos, por ejemplo, como cosas que pasaban Te obligan sin antiguamente. tu consentimiento a casarte con alguien. Ah, y eso para nadie es justo, ¿no es cierto? Para mí no, por ejemplo. Voy a Sí, borrar o esta al menos parte, que tú ¿sí? estés de acuerdo Miss, y que sí al menos que estés de acuerdo con eso. Claro, voy a borrar, ¿ya terminaron? sí, Miss, ¿Sí? sí, Miss. Acá antiguamente en el Perú también había de que arreglaban los matrimonios, ¿ya? Antiguamente, pero ya no, pero hay otros países que se han quedado, parece que se hubiesen Miss. quedado atrapados en la antigüedad, ¿no? Sí, por ejemplo, no, también no solamente en la antigüedad de antes de los derechos, sino también en el avance de la tecnología, ¿verdad? Ah, Miss, Por Miss, ejemplo, en Huacrapuquio que parece que se han quedado en una edad antigua. pero por ejemplo, Pero al cuando menos sí, hay en pero al algunas, menos sí hay derechos ahí. claro, por ejemplo, hay algunas zonas del Perú donde no está llegando, ¿qué cosa? La ayuda, y a veces parece que se hubiesen quedado en el pasado, pero eso es porque también tiene que el Sí, por gobierno llegar ejemplo, a si todos quisiera sitios. comparar Esas algo cosas son- Huacrapuquio con una edad del Perú, lo compararía cuando Jesús existía. Ah, sí, bueno. Sí, Tan porque aparte antiguo. muchas casas están destruidas, no hay, no, casi, en solamente en pocos lugares puedes encontrar luz artificial. Miss. También de noche para mí, a mí tengo miedo por oscuridad. Uy, Miss, Miss, También hay perros, pero ahí hay Miss, perros grandotes, no hay chiquititos, hasta ahora que he visto. Miss, está ¿Ves? tarado. vamos a hacer Se esta quedaron parte de acá. cuidando animales que hoy en día por estas zonas ya más modernas no se cuidan como el cuy, ¿verdad? Ya, vamos a verlo un poquito esta parte de aquí antes que se vayan, ¿ya? Ok. Porque ustedes entran 10:45 a su otra clase, ¿cierto? Así que para que puedan ir a su bañito o algo, vamos a avanzar un poquito para que puedan entrar, para que puedan ir al baño a tomar agua y después sí entrar a su clase, ¿ya? Mis para Pero acá, no se preocupen, el link dice que esta clase culmina a las 10:30, son las 10:29. claro, pero por eso les digo, un ratito para decirles cómo hacer esta parte, ¿ya? En la actualidad, ¿cómo han cambiado el rol de la mujer en la sociedad? Menciona dos ejemplos. Por ejemplo, la que te enseña qué cosa es docente y es mujer. Ah, ya, entonces ha cambiado porque ahora pueden tener puestos de trabajo y pueden tener derechos. Entonces, puedes poner aquí, Antes la ahora, mujer era simplemente escúcheme, para reproducir a los seres humanos. chicos, pero Neymar, te pido un favor, ahorita vamos a acabar la... un ratito, Neymar, no escúcheme. te estoy diciendo que dejes de preguntar, solamente si puedes dejar que la Miss pueda explicar, porque la clase ya va a culminar, por favor. Ya un momentito todos. A mí, ya les he dicho que a mí me encantan sus preguntas, eso sí, no tengan duda. Nada más que todavía tenemos y jueves y viernes para poder conversar, no se preocupen. Pero lo que quiero es que me escuchen, ¿sí? Y después si quieren me hablan por el WhatsApp y después yo les respondo, no hay problema. ¿Ya? En la actualidad, ¿cómo ha cambiado el rol de la mujer dentro de la sociedad? Mencione dos ejemplos.
¿Ya? Por ejemplo, ahora estudian y trabajan. Y acá le pueden poner como qué trabajan o qué cosa estudian o qué cargo pueden llegar. Por ejemplo, puedes poner, hay mujeres que pueden ser congresistas, doctoras, presidentes, profesoras, tal, tal. Y aquí puedes poner que las mujeres ahora estudian y pueden trabajar. Y dice, ¿qué trabajo realiza la población migrante de la sierra en Lima? Ah, por ejemplo, los que han venido de la sierra, ¿qué cosa hacen? Venden también. Trabajan. Claro, tienen grandes empresas, tienen a veces también restaurantes y todo. ¿Ya? Y Existe vamos una, a poner la hoja esta, la que dice B. ya existe una ¿Esa hoja legislación. es permiso o no? A ver, ¿puedes decirlo otra vez? Esa hoja vamos a hacer mis o no, esta de acá. La que estoy señalando con su flecha. Esa sí, la hacen. Por eso que le estoy explicando cómo la pueden hacer. Ya. ¿Y existe una legislación para ellos? Sí, porque actualmente los que vienen del campo a la ciudad, los que vienen de la sierra, tienen derechos como todos, como los de la costa, la sierra y la selva, tienen que tener derechos. Entonces, ¿existe una legislación para ellos? Sí, existen leyes, ¿no? Tienen derechos, ajá, ahí lo pone, ¿sí? Ahora sí me despido de ustedes, cuídense mucho. Miss, le voy a mandar 2 fotos de esa página que dejó, la última, y también de ese cuadro. Ah, entonces tres fotitos. Cuídense, chao. Dos. Chao, hasta luego. Cuídese, Voy a tomar nos una fotito. vemos. Ya está, ahora sí, chao.